Mateo capítulo 7, versículo 12, leemos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para nuestra bendición. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a leerlo una vez más. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. El tema en esta tarde: restituid. Restituid. El pasaje que usamos para iniciar nuestra meditación de la palabra hoy es la conclusión que hace nuestro Señor Jesucristo en torno a la práctica que debe ser nuestra vida para que cumplamos la ley y los profetas. Si meditamos muy bien en este pasaje que dice que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, todas las cosas. Me llama mucho la atención cada vez que Dios habla de una generalidad como esta. Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros. En esta generalidad está incluido todo. Está hablando de todas las cosas. Así que todas aquellas cosas que nosotros quisiéramos recibir de las otras personas, son precisamente esas cosas las que nosotros tenemos que hacer con las otras personas. Es algo recíproco. Yo tomo una acción para tener una reacción. Yo planto una semilla para tener un fruto. Este pasaje ha sido llamado la regla de oro. La regla de oro. Y nosotros lo oímos en el mundo redactado de esta forma. En el mundo dicen: no hagáis a nadie lo que no queráis lo que te hagan. Y lo vemos en una forma negativa. ¿Se da cuenta? El mundo lo redacta de una forma inversa, porque el mundo todo lo interpreta mal. Lo interpreta a la forma inversa de como Dios lo dijo. Dios no dijo que no hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan. Eso no fue lo que Dios dijo. Allí dice que hagamos lo que queremos que nos hagan. Es decir, es una actitud proactiva, positiva, afirmativa. Somos nosotros los que tenemos que hacer aquellas cosas que queremos recibir. Porque recordemos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si nos ponemos a pensar en nuestra vida y en las situaciones que tienen que ver con nosotros, ¿qué nos gustaría que hicieran los hombres con nosotros? Bueno, que sean amables con nosotros, que sean gentiles, que sean perdonadores, que sean misericordiosos. Queremos que la gente sea generosa con nosotros. Queremos que la gente nos respete. Queremos que la gente nos estime. Queremos ser aceptados. Queremos ser ayudados en nuestras necesidades. Y cuando nos ofenden, ¿qué queremos que hagan con nosotros cuando nos ofenden? Queremos que nos pidan perdón. Queremos que vengan y se disculpen. Queremos que nos restituyan los daños que nos hayan hecho. De hecho, este tema que hoy vamos a tratar es un tema que se habla poco en las iglesias, pero que es una doctrina bíblica y que es un mandato del Señor. Restituir. Dígale a su vecino: restituir. Restituir es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento y vamos a invitarle a buscar en su Biblia en el libro de Levítico. Levítico capítulo 6, desde el versículo 1 y hasta el 7. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado,
o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después de lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación. Lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en las que suele ofender. En las que suele ofender. Bien, muchas veces nosotros pensamos que basta con que el Señor nos perdone. Pero vemos aquí claramente dos relaciones. Cuando nosotros ofendemos, agredimos, defraudamos, estafamos, falseamos, mentimos o hacemos algún acto que agreda la integridad moral, espiritual o física de una persona, nosotros estamos cometiendo un pecado hacia esa persona, pero también estamos cometiendo un pecado ante Dios. Nosotros cuando fallamos a un ser humano, le estamos fallando a Dios y le estamos fallando a esa persona. Pero nosotros nos quedamos satisfechos con el hecho de venir a la iglesia, arrodillarnos al altar y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Y está bien, porque cuando podemos ir rápidamente a 1 de Juan, capítulo 1, y vemos allí en 1 de Juan, capítulo 1, algo muy interesante. Del 7 al 10 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Sí, está bien. Llegamos y tenemos en paz con Dios, pero resulta que hemos venido a Dios primeramente a pedirle, Señor, perdón, pero no hemos ido a que nuestro hermano a pedirle perdón. Y resulta que es inverso. Nosotros primero tenemos que arreglar nuestro asunto con nuestro hermano antes de poder venir a pedirle perdón al Señor. Está establecido en el Antiguo Testamento y está establecido en el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? Y no se puede tener comunión si no hay paz. Y no puede haber paz si hay conflictos, si hay problemas, si hay situaciones que no se han resuelto. Yo no puedo pretender venir primero a Dios antes de haber arreglado mi situación sabiendo que yo he fallado, sabiendo que yo he defraudado, sabiendo que yo he estafado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con mi naturaleza? En mi naturaleza yo pude haber mentido, yo puedo haber defraudado a alguien en un negocio, o le pude haber tomado un dinero prestado, o lo pude haber embaucado en una situación para aprovecharme de él. Salmo 23. Ahí tenemos la palabra que nos habla acerca de la bendición, que es que el Señor recuerde nuestras ofrendas y acepte nuestro holocausto. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y
acepte tu holocausto. Porque es lo mismo. Venimos a la presencia de Dios y en Él tenemos paz. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia. Hermano, aleluya. He venido y he recibido perdón. Gloria a Dios, aleluya. Pero al hermano todavía le debéis la plata. Lo embarcaste y no siquiera le pidiste disculpas. Lo metiste en un lío y hablaste de él cosas que no sabías o que no debías. Porque ahí es donde viene la cosa. Vamos un momentico otra vez a Levítico. Y vamos a ver algunos aspectos allí de lo que pasa. Más profundamente vamos a escarbar un poquito en este asunto. Dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encontrado. Esto es que si se refería más que todo a aquellos animales que se extraviaban de las granjas y entonces el vecino se encontraba el animal por allá, lo agarró, lo mató, se lo comió. Y cuando el vecino, mira, no he visto por aquí un chivito que se me perdió. No, yo, ¿cuál chivito? ¿No? O una oveja, o un buey, o un asno, o un ave, pues. Cualquier animal que hubiese tenido su vecino y lo haya perdido. O que dejó una capa o un dinero. Porque uno dice, no, yo me lo encontré, ese es mío. Si a ti no se te perdió, no es tuyo. Si a ti no se te perdió, no es tuyo. Mi abuela era tan estricta en eso. Mi abuela decía, yo veo el dinero en la calle rodar y yo no me agacho a agarrarlo. Porque ese no es dinero que yo me gané. El dinero que yo me gané, a mí nadie me lo puede quitar ni me puede venir con cosas. Mi abuela andaba armada. Ella usaba un revólver. Ella se crió y se levantó en Maicao. Pero tenía una conducta y una actitud tan grande con su dinero que cuando alguien le debía su dinero ya lo iba a cobrar ella misma. Ella no buscaba guajiro ni nada. Pero ella decía, yo veo el dinero correr en el dinero en la calle, los billetes corriendo. Y yo no me agacho a recogerlo porque ese no es mi dinero. Mi dinero es el que yo me gano. Siempre decía eso. Porque ella en ese sentido era muy estricta. Nos hace falta esos valores a veces, ¿no? Pero a veces nosotros hacemos así. Y discretamente miramos para allá, y miramos para allá, que nadie nos esté viendo. Ay, por aquí se me perdió un billete, Dios mío, Señor. No, yo no he visto nada. Han pasado, se han visto casos. A lo mejor usted no, aquí en esta iglesia no, como ese pastor, pero por ahí se han visto casos, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos haber hecho algo como eso. Dice, o robare, que es algo más grave. Cuando hemos sido seducidos. Decía un dicho por ahí mundano que en el arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Por eso hay que tener cuidado nosotros en la casa de no dejar los bienes así. ¿Por qué? Alguien pudiera sentirse tentado y ser nosotros una ocasión de tentación porque estamos ofreciendo una oportunidad para que la señora que está limpiando o alguien que llegó, ¡ay, está bonito! ¡Ay, qué bonito! Pudiera darse el caso. O que lo empieza a ver y de repente sin darse cuenta se lo metió al bolsillo, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Y a algunas personas les ha pasado. Y aquí está algo más común. Dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare o jurare falsamente en alguna de todas aquellas cosas. No, un poquito antes, dice, o robare o calumniare a su prójimo. Fíjense, esto de la calumnia es algo que nos pasa muy frecuentemente. Cuando nosotros hacemos comentarios que no nos constan, o que estamos prejuiciados, o simplemente hay una circunstancia y nosotros sacamos cuenta, 2 más 2 son 4, ¿no? Fulano y Penecejo, no, esto pasó así, y hacemos un prejuicio, nos hacemos una idea, nos imaginamos cuál es la situación, qué es lo que está pasando en torno a algo que verdaderamente no nos consta, pero usamos el don de codo. ¿Te fijaste? ¿Viste? ¿Ves lo que hizo? ¿No? Como decía por ahí, que el don de sospecha. O sea, como si fuera ese no es un don del Espíritu Santo, hermano. Eso es de la carne. Eso es el don de la calumnia, de la carne.
de la especulación, cuando nosotros hacemos juicios del comportamiento de las personas sin tener evidencias. Y no solamente que hacemos el juicio, sino que empezamos a hablar con otras personas acerca de esta persona. Y lo etiquetamos y lo catalogamos como adúltero, como fornicario, como carnal, como estafador, como embustero, como... Entonces empezamos a hacer un prejuicio, hacemos un prejuicio de alguien y inclusive empezamos a hablar de otro. Eso se llama calumnia. Eso afecta la moral de la persona, afecta su integridad, afecta su testimonio y puede causarle graves problemas. Cuando nosotros hacemos una declaración pensando algo que no sabemos. O que, bueno, nos fuimos seducidos por ese prejuicio y empezamos a suponer y a decir cosas que no son. Empezamos a echarle culpas que no tiene una persona que es inocente de algo y nosotros lo culpamos de algo que él es inocente. Ok. Nos damos cuenta que hemos fallado, nos damos cuenta que hemos pecado contra aquella persona. Venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname porque he pecado, Señor. Y lo dejamos ahí. Y no hemos intentado resarcir aquella situación. Fíjense, dicen por allí que manchar el testimonio de una persona es como agarrar un saco de plumas y tirarlo al aire, ¿verdad? Y que eso se riegue y se riegue por todas partes. Entonces hay que luego ir a recoger cada una de esas plumas. O lo ponemos un poquito más difícil cuando, no sé si te lo ha hecho así al anime, que empieza a botar unas bolitas, ¿no? Y racata, racata, y racata, racata, y racata. Y empiezan esas bolitas a correr por todas partes. Y a veces nuestros comentarios son como esas bolitas que empiezan a correr y a correr. Bueno, ahora después se da uno cuenta que no era así. Eso no era así. Tiene usted que ir a recoger bolita por bolita. Se va a poner difícil. Pero hay que intentarlo. Porque imagínese usted que de usted han empezado a hablar mal. ¿No? Han empezado a hablar mal la gente. ¿Qué quiere usted? ¿Que el que empezó a hablar mal se quede callado? ¿O después que se da cuenta que lo juzgó mal, vaya a cada una de esas personas que le dijo y le diga, mira, yo me equivoqué, te pido perdón, yo le pido perdón al hermano porque estuve hablando mal de él o de ella y realmente esto no es así? Eso se llama restituir. Ahora fíjense, también el que jurare falsamente cuando se ha hecho un testimonio falso acerca de una situación. Y hay algo que me llama mucho la atención en la parte F, cuando dice, ahí en Levítico, que son cosas, ¿verdad? En las que, versículo 3, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare o jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre. Todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre. Esto quiere decir que nosotros no somos inmunes a estas cosas. ¿Sabe? Si usted es un ser humano, como dice por allí, errare humanum est, que equivocarse, errar o pecar es de humano. Equivocarse es de humano. Pero el hecho de que sea de humano no es justificación para yo esconderme detrás de esa verdad. Si yo soy un ser humano y me he equivocado y he hablado y he pecado contra una persona, lo correcto es que yo reconozca delante de Dios, pero también venga ante la persona, le pida perdón y luego ante todas aquellas personas que yo hablé y todos los que se enteraron de esa situación por lo que yo hice, o no solamente si fue que yo defraudé en cuanto a dinero, o hubo un negocio, o tomé prestado, o tomé lo que no era mío, o en un momento determinado falseé una verdad y eso afectó a otras personas, yo debo restituir. La ley y los profetas, que Jesús dice que cuando volvemos al texto en el que estábamos originalmente, ¿no? Vamos a ver un momentico allí otra vez a Mateo. Vemos en Mateo 7 que el Señor está hablando
de la conjugación de lo que cumple plenamente la ley y los profetas. Porque la ley y los profetas tenían dos implicaciones en sí mismas. Tenían un carácter civil, un carácter legal en los términos de relaciones civiles y un carácter espiritual. Por eso dice que primero venía y restituía a su hermano y luego el día de la expiación de su culpa, de esa culpa, yo realmente no creo que la culpa sea un beneficio o un algo tangible que me pueda ayudar. La culpa no sirve para nada. Lo que yo debo asumir es la responsabilidad. Amén. Porque la culpa, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Ya estoy libre de la culpa. O como decía aquel cantante, échame a mí la culpa de lo que pase. Échame la culpa, a mí no me importa. La culpa, mis culpas Él llevó. Aleluya. Mis culpas Él llevó, mis culpas Él llegó. ¿Verdad? Entonces no importa si me echan la culpa. Ese no es el asunto. La culpa no me sirve a mí para nada. Pero yo debo asumir la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Responder. Yo debo responder por los daños que he causado. Por eso en el ámbito civil nosotros somos juzgados y en el tribunal nos sentencian y nos dicen, tiene que pagar los daños y perjuicios. Por eso a nivel civil hay una sentencia de una cosa que son los daños y perjuicios de mis acciones. Yo debo responder por ellos ante la ley humana. Pero también tengo una vinculación hacia la ley divina. La ley y los profetas, cuando Jesús habla de la ley de los profetas, está hablando del ámbito civil y está hablando del ámbito espiritual. Cuando yo hago con las personas lo que quiero que hagan conmigo, si a mí me defraudaron, ¿qué es lo que yo quiero que hagan conmigo? Yo quiero que me restituyan. ¿Quién quiere que lo restituyan aquí? Todos queremos. Si alguien me vendió algo que no sirve o me recibió el dinero por un producto, hay por ahí una situación en que yo le pagué a cierta persona para que me diera un producto que se lo iba a regalar ayer a mi hermana en su cumpleaños. Y cuando le vengo a preguntar, ¿y qué pasó? No pude hacer el negocio. Pero ni el producto ni el dinero. Y entonces, ¿cómo quedamos? ¿No? Por lo menos uno aspira que, bueno, no te pude comprar, pero aquí tienes el dinero, ¿no? Bueno, sabemos que hay momentos de crisis que las personas pasan por una crisis que van hacia abajo y están en una situación que todo les sale mal, ¿no? Y bueno, le tenemos paciencia y misericordia. Pero lo correcto es que si no te puede dar el producto, por lo menos te devuelva el dinero. Pues ni producto ni dinero. Entonces me quedé yo. El cumpleaños de mi hermana tuve que hacerle una torta. Y le hice una torta. Pero lo que quiero decir es esto. Todos queremos que a la hora que nos fallen, nos restituyan. Que a la hora que alguien habló algo equivocado de nosotros, pues no solamente nos pida perdón, sino que vaya a donde dijo esas cosas que no eran ciertas o que estaba equivocado, porque a veces no es con mala intención. A veces decimos cosas o dicen cosas de nosotros que no tiene la intención de hacernos daño, sino que es un error. Pero el error también es pecado, porque pecar es errar al blanco. Amén. Entonces, lo que nosotros queremos que las personas hagan con nosotros, también tenemos que hacerla nosotros con ellos. Así que si nosotros hemos fallado con alguien, si hemos fallado acerca de alguien, si le hemos defraudado financieramente, debemos pagarle un impuesto, ¿sabía? Ahí la Biblia habla de la quinta parte. Y la quinta parte, si la matemática no me falla, si yo digo, bueno, 100 entre 5 es a 20, entonces el 20% es la quinta parte, ¿sí o no? Matemáticamente es así. Si yo presté 100 bolívares y me quedé con ellos y al tiempo, lo tal, cuando yo lo voy a pagar, y tengo que pagarle los 100 bolívares y aquí tiene, hermano, 20 bolívares. Y esos 20 bolívares, no, hermano, la restitución. Yo estoy restituyendo. Así dice la Biblia. Fíjense, el 20% en los términos monetarios es considerado usura, pero dice la Biblia que no prestarás tu dinero a usura. El que no presta su diezmo, el que no da su diezmo a usura.
no debemos dar nuestro diezmo a usura, nuestro dinero a usura, ni debemos poner impuestos a la persona para que nos pague. No, eso tiene que ser espontáneo. ¿Por qué? Porque es una restitución, no es un cobro de intereses. Amén. Nosotros no debemos dar nuestro dinero a intereses según la Escritura lo enseña. Y de hecho, la usura está considerada en los términos financieros al 20%. Cuando ya una carga de interés llega al 20% es considerado usura. Pero no es lo mismo, porque resulta que la restitución es algo que proviene del que falló. No es un impuesto que establece el que prestó, porque el que lo prestó no lo prestó con el interés. No fue su intención ganar interés del dinero, pero el otro se le quedó y pasó el tiempo. Hermano, ¿qué pasó, hermano? No, porque nosotros quisiéramos. Y eso es ¿para qué? Para que haya en cuanto a lo civil una responsabilidad. El principio de la responsabilidad, hermano, es un principio de testimonio. Cuando nosotros somos responsables ante nuestros hechos y asumimos las consecuencias responsablemente de nuestras acciones, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Por eso hay que restituir. Cuando hemos hecho daño moral a alguien, no le podemos restituir en dinero, pero le podemos restituir con afecto, con intención, con nuestra disposición, con nuestra humildad, de ir a restaurar aquellas heridas que están siendo causadas por nuestro propio comportamiento. Somos nosotros los que hemos infringido las heridas. Somos nosotros los que tenemos que restituir. Entonces, según la palabra de Dios, la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Pero la culpa tiene que ser disuelta a través de nuestra responsabilidad. Yo le voy a hablar de algo aquí. Las consecuencias de nuestros hechos para con los hombres, tenemos que responderlas. Dios nos puede perdonar a nosotros todos nuestros pecados, pero Dios es un Dios justo. La justicia de Dios exige que sea pagada toda culpa. En el Antiguo Testamento era a través de la muerte de un carnero. En el Nuevo Testamento es a través de la sangre de Jesucristo. Sí, pero eso en cuanto a Dios. Pero en cuanto a nuestro hermano, en cuanto a nuestro prójimo, en cuanto a nuestro vecino, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros hechos. Tenemos que correr con los costos, tenemos que correr con las consecuencias. Por eso, y hay un principio, hermano, hay un principio que dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Si usted es culpable de alguna acción, tiene que restituir. Porque cuando usted restituye, usted sana la herida. Usted resuelve el asunto. Usted libra su vida de ese lazo. Si usted comprometió su palabra, usted tiene que soltarla, usted tiene que cumplirla. Si usted tiene un compromiso moral, usted tiene que asumirlo. No podemos pensar alegremente que podemos ir haciéndole daño a todo el mundo y, el Señor me perdona. Porque si hay una diferencia entre tener una vida íntegra y pulcra, en que usted dice la verdad, en que usted paga sus impuestos, en que usted no le debe a nadie nada, en que usted se mantiene en los caminos del Señor con una integridad, a estar en los caminos del Señor, golpeando a este, hiriendo al otro, defraudando a aquel, le debe a cada santo una vela, como decían por ahí. Entonces le viene la canción de que te andan buscando como a Palito Romero y el teléfono apagado y que nadie me busque. No, decirle que no estoy. Empezamos a entrar en otro tipo de pecados. Porque nos estamos escondiendo y porque, bueno, y el crédito se nos cayó y entonces ya nadie confía en nosotros y nadie nos quiere dar un fiado y entonces buscamos medios para completar un bolívar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es igual mantener una conducta íntegra e intachable a venir a hacer por la vida, a hacer y deshacer y hacer desastre. Ay, no, hermano, pero eso era cuando yo estaba en el mundo. Sí, pero las deudas que tenéis del mundo, también tenéis que pagarlas. Tenéis que pagarlas. No, que el Señor pagó todo el precio de tu pecado.
en tu relación con Él, pero Él mismo te exige, no debáis a nadie nada. Al que honra, honra. Amén. Las cosas que nuestra vida, las consecuencias o los frutos de nuestras acciones van a alcanzarnos, hermanos. Van a alcanzarnos. No pretendamos que la gracia de Dios nos libre de nuestra irresponsabilidad. No nos va a librar. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades y cumplir nuestros compromisos. Porque no podemos traer un ámbito a otro. Lo que es espiritual tiene que ver con Dios, pero lo que es material tiene que ver con los demás. Nuestra condición social, nuestra condición civil y cívica, no puedo yo pretender resolverla con un pasaje bíblico que me habla de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está referente a mi condenación o mi justificación por la fe en Cristo. ¿De qué me sirve a mí el sacrificio de Cristo? Me sirve para estar en la presencia de Dios y entrar a la salvación eterna de mi alma. El sacrificio de Cristo me hace libre del castigo eterno de mi alma. Pero yo, si cometí graves faltas o faltas hacia los humanos, yo debo asumir mi responsabilidad y restituir. Diga, tengo que restituir. Yo voy a restituir. Si usted en algún momento de su vida ha tenido conflictos con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hijos, con sus hermanos, y le ha dicho palabras que no debía, usted tiene que recoger sus palabras y meterse al bolsillo. Hay que ir y recoger las palabras, hermano. Recoja esas palabras. Si usted le dijo algo que hirió profundamente, vaya allá y dígale, mira mamá, mira papá, mira mi hijo, mira mi esposo, mira, yo me arrepiento de haberte dicho eso. Yo no quiero que eso esté en tu corazón. Yo quiero recoger eso. Recoja eso. Recoja sus palabras. Resarza. Haga una restitución. Restaure su relación con las personas, porque muchas veces nosotros llegamos y hacemos desastres, hermanos, cuando nos enojamos, cuando airados nos volvemos unos animales, unos irracionales y decimos cosas que no debemos decir, pero después no las recogemos. ¿Ah? Y queremos que Dios lo resuelva. Ay, Señor, cámbiala. Ay, Señor, cámbialo. Pero si nosotros somos los que estamos haciendo el daño, ¿por qué le vamos a echar ese camión al Señor? Eso no le toca al Señor. Nos toca a nosotros, hermanos, restituir. Somos nosotros los que tenemos que restituir. Porque fuimos nosotros los que lo hicimos. Fueron nuestros labios los que lo pronunciaron. Tenemos que restituir. No basta. No basta con que nos arrepintamos en la mente y sintamos dolor por haber hecho aquello. No basta que simplemente hayamos dicho y proclamado cosas y luego sabemos que nos equivocamos, sabemos que no lo hicimos bien y eso nos hace sentir vergüenza y nos hace sentir temor. Entonces, ¿qué hacemos generalmente? Lo escondemos, como hizo Adán. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Vino la presencia de Dios y se escondió. Y queremos tapar las cosas, ¿ok? Queremos esconder nuestro pecado. Pero resulta que eso va carcomiendo ahí. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. Y se agravó mi gemir todos los días. Mientras usted esté callado, mientras usted no reacciona, mientras que usted no toma acción en cuanto a restituir, eso va a crear va carcomiendo su ser interior. ¿Por qué? Porque ese veneno está allí, porque esa infección está allí, esa espina está clavada allí y hay que sacarla. A lo mejor va a doler sacarla. A lo mejor va a ser traumático sacarlo, pero hay que sacarlo porque es mejor sacarlo a que termine de carcomer. Una vez una persona me habló, el problema con las relaciones de muchos años es que son como granitos de arena que se van acumulando. Problemas que no se resuelven, heridas que quedan ahí, son como granitos de arena y granitos de arena. A través de los años se convierte en una montaña tan alta que es incapaz de poder pasarse, de poder escalarla. Esos granitos de arena allí que han sido problemas y palabras y situaciones,
Por eso es mejor restituir. Es mejor sanar. Es mejor corregir. Es mejor retribuir. Es mejor sembrar cosas positivas y hacer cosas positivas. Así que en esta mañana o esta tarde, en esta oportunidad, si usted sabe, si usted entiende que hay cosas que como ser humano usted ha pecado, usted ha fallado, como suelen, algo que me llamó mucho la atención aquí, es que dice, las cosas en que suelen pecar los hombres, dice el versículo 3, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Es decir, que hay muchas cosas en las que nosotros pudimos haber fallado. Hay muchísimas cosas en las cuales nosotros podemos tener responsabilidad en la relación con las personas, con los hermanos, con los familiares. Tenemos que restituir. Si es a nivel financiero, tenemos que restituir. Hermano, ¿sabe que es difícil decirle a alguien, chico, yo te mentí? Eso sí es difícil, hermano. Llegarle a alguien a la cara y decir, tengo que decirte que yo te mentí, te quiero pedir perdón porque te mentí. Es difícil porque lo va a catalogar ahora a uno de mentiroso. ¿Verdad? Por eso es mejor no mentir. Pero si usted mintió, hermano, si usted mintió, yo le aconsejo en el Señor, vaya a que esa persona, enfréntela y dígale, te pido perdón por haberte mentido y te prometo que no te mentiré más. Es mejor, cuando yo era niño era muy mentiroso. Yo era muy mentiroso. Y mi mamá me quitó las mentiras a punta de correazo. Sí, me ponía las piernas una vez. Llegó a la escuela y se dio cuenta de una cantidad de mentiras que yo había dicho. Y ella llegó a la casa, ya vas a ver. Y me dio aquellas correazos. Y correazos me dio durísimo. Me dejó todas las piernas marcadas de moretones. Y me hacía ponerme pantalones cortos. Y me decía, cuando te pregunten por qué tienes esos morados allí, le va a decir por mentiroso. Se me quitó, hermano. Se me quitó. ¿Sabe qué es penoso? Que la gente, ay, ¿qué te pasó ahí, mijito? No, que mi mamá me pegó por mentiroso. Wow. Pero eso yo se lo agradezco a mi mamá. Porque la verdad es algo glorioso, hermano. Cuando usted habla verdad, usted no tiene temor de nadie. Porque usted está hablando verdad, nadie lo va a descubrir. Nadie le va a echar dedo, no puede, porque usted está hablando verdad. Usted no tiene nada y tampoco le van a pegar. Lo mejor es que no le van a pegar. Pague el precio de la verdad. Pague el precio de la integridad. ¿Sabe qué es interesante, hermano? Cuando usted se para en integridad y todo el cielo está de su lado. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Están los ángeles de Dios de su lado porque saben que usted está hablando verdad. Ni el mismo diablo se puede enfrentar con usted. Lo tiene ahí, ¿ve? ¿Con quién está respaldado? ¿Qué basta para ese respaldo? Nada más y nada menos que estos que están aquí. Sí, Señor. Respaldan su palabra. Eso es tan lindo, hermano. Tan lindo, tan lindo. Que usted pueda resarcir y arrepentirse, cambiar su manera de pensar. ¿Sabe? Usted no me lo va a creer. Pero hay escuelas de perros y le dan educación. Quiero decirlo así jocosamente porque hay muchos cristianos que están viejos en el evangelio y todavía mienten, hermano. ¿Se han visto casos? ¿Se han visto casos, hermano? No sé. Ahí no me hace. No sé. Hermano, viejos en el evangelio. 10, 15, 20, 30 años en el evangelio y todavía mienten, hermano. Que eso no nos pase a nosotros, hermano. El Señor sabe. El Señor sabe. Pero podemos arrepentirnos. Porque yo fui mentiroso hasta que mi mamá me enseñó a no mentir. Me costó lágrimas, ¿no? Esa paliza que me daba mi mamá. Me dio una paliza. Esa fue la última paliza que puso él. Sí, profesional. Y yo se lo agradezco, toda la vida se lo agradecí a mi mamá esa paliza, porque
aprendí porque ella no admitía las mentiras, ni mi mamá no decía mentiras. Mi papá era un embustero de primera. Y yo había aprendido de mi papá. No, a él no le pegaba. Pero mi mamá siempre decía la verdad. Entonces cuando mamá decía algo, yo empecé a entender que uno podía confiar porque ella estaba diciendo lo que era. Ella no estaba, porque ella detestaba las mentiras. Y eso para mí fue algo muy importante en mi vida. Porque usted podrá estar sin dinero, pero si la gente le cree a usted, le presta dinero. Le pone dinero en la mano porque sabe que usted va a devolver ese dinero. Y si tal, usted va a hablar verdad. Por eso el Señor dice, hablad verdad los unos con los otros. Y dice que el Señor, ¿verdad?, ve la bendición en aquel que habla verdad en su corazón. Es decir, desde su corazón habla verdad. Ni siquiera a sí mismo se engaña. Porque a veces lo más grave del mentiroso es, hermano, que empieza creyéndose en las mentiras. Queda engañado él mismo. Y todo el mundo sabe que es mentira. Y todo el mundo lo cataloga como embustero. Y él te ha creído que se cree sus propias embustes. ¿No? Ese es el problema del mitón, hermano. Que se termina creyéndose sus propias embustes.